Pues nada, aquí un tour de la habitación. Porque YOLO. Esto va a haber que recogerlo. Y eso, también. ¿Por qué no? Y esto es lo que se ve a través de la ventana. Pues nada, eso es todo. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí es... Mucho mejor. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más, y esta vez trajeado. ¿Por qué? Porque me voy a una entrevista, y es que tengo varias ya programadas a lo largo de esta semana y de la semana que viene. Aunque no sé cuándo voy a subir este vídeo, con el poco tiempo que tengo. Así que venga, empezamos. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo conseguir trabajo en Japón. Y es que, bueno, conseguir un baito es relativamente muy sencillo. Vas a cualquier sitio, te propones cómo quieres trabajar y ya está. Le dices, oye, quiero trabajar. Y te dirá, pues mira, vente a la entrevista a X día, tal. ¿Que no te apetece caminar y prefieres coger y buscar online? Bueno, pues hay un montón de páginas, que de eso ya hice un vídeo sobre ello. Supongo que os lo pondré por aquí. Y podréis ver un poquito diferentes páginas donde buscar baitos. Ahora, para buscar un trabajo de tiempo completo, mucho mejor, es más difícil. En mi caso, en el caso de programadores, para los que os interese el tema de programación aquí en Japón, pues bueno, no está siendo tan sencillo como esperaba. La verdad es que piden bastante más experiencia de lo que pensaba. Quizás es por la época también. Estamos en febrero y hasta marzo-abril, que son las graduaciones, que es cuando empiezan a coger a gente recién graduada, no bajarán ese listón, supongo. No lo sé, veremos a ver lo que pasa de aquí a un par de meses. De todas formas, ya conseguí un par de entrevistas. Y bueno, uno de los requisitos que me está viniendo bien es el tema de hablar bien japonés. Es cierto que aunque no tenga el certificado de N3, que me lo pienso sacar ahora en junio, me lo piden, me preguntan por ello, pero como ven que hablo, pues se la pela un poquito, la verdad. Vamos al meollo. ¿Cómo conseguir trabajo? Pues muy sencillo. Bueno, muy sencillo. La teoría es muy sencilla, la práctica ya depende de vuestro currículum. Hay varios métodos, ¿vale? Igual que para buscar baito podéis ir perfectamente a la empresa. De hecho, yo caminando de camino a casa me encontré con una empresa así de golpe y dije, coño. Cogí, me quedé con el nombre, analicé un poquito la empresa y demás, y al día siguiente me presenté allí con todo mi morro, cogí y dije, oye, que me gustaría trabajar, que cómo os puedo mandar un correo y demás. Y bueno, pues les mandé un correo explicando mi situación, de que ya había llegado hace 2 semanas y tal. Y bueno, pues me contestaron al cabo de 3-4 días, que bueno, que lamentablemente que no, que mi perfil no encajaba dentro del de ellos, porque era una empresa de videojuegos. Principalmente trabajaban con C#, C++, y yo soy principalmente de Java, y nunca he trabajado en una empresa de videojuegos. Pero bueno, había que intentarlo, no perdía nada. Pasaba por ahí, la vi, y mira, si cuela, cuela, y si no, me la pela. Otro de los métodos que podéis utilizar es el de contactos. Podéis labrar una agenda de contactos, podéis ir a buscar gente a meetups, a cualquier tipo de evento que encontréis relacionado con el tema, a yo que sé, o simplemente la fortuna. Por ejemplo, el otro día, mientras estaba en la lavandería, conocí a un chico que resultó ser programador. Y bueno, pues con la tontería y tal empezamos a hablar. Me habló de su empresa, también se dedica a temas de videojuegos, pero me han dado una entrevista. O sea, él me dijo que le mandara el currículum a él, que lo pasaba a la empresa, y bueno, pues recibí una respuesta por parte de la empresa. Me dijeron que habían recibido mi currículum a través de esta persona y que estaban interesados en mi perfil. Que por favor, que les gustaría que fuera a hacer una entrevista y demás. Así que bueno, esa es una de las entrevistas que tengo pendiente. Ojalá suene la flauta, porque ¡puf! Tienen un montón de ofertas laborales. Es cierto que dentro del perfil de la página no solamente se adaptan para perfiles de programadores de videojuegos con C# y C++. Entonces bueno, puede que haya una ocasión. Y si no, pues mira, este chico lo ha intentado y yo se lo agradezco muchísimo. Y creo que puede ser una buena amistad. Luego, otra de las formas que podéis buscar trabajo es mediante los recruiters. Los recruiters son reclutadores que se buscan una lista de trabajos y luego buscan una lista de gente e intentan hacer un matchmaking. Pues bueno, el caso es que tengo una lista de empresas que se dedican a ello. Como os comentaba en el vídeo anterior, gracias a un chico español que conocimos de fiesta, llegué a tener contacto con un recruiter español. Y bueno,
yo como tengo poquita experiencia laboral y tal, pues no he conseguido todavía encontrarme nada lo suficientemente sólido. Por mediación de otros y demás, pues hay algunas empresas que sí que me han llamado, por ejemplo, para tener una entrevista y a ver lo que puede surgir, porque por medio de sus portales y por medio de sus contactos hay diferentes ofertas. A veces publican unas, a veces no publican todas. Lo que pasa es que, bueno, la cosa es que cuanto más grande sea vuestro abanico, más fácil os resultará. Yo ya cuando vine sabía que iba a tardar, o sea, para tener un baito no tengo problema. Vas a cualquier restaurante y es lo que hace todo el mundo. Vas al restaurante, tienes trabajo así. A nada que hables un poquito y tal, no cuesta mucho. Y si no hablas, tampoco cuesta tanto. La cosa y lo más importante de todo es, como siempre, la experiencia y el idioma. Vuestras aptitudes en el idioma va a ser siempre vuestra primera baza. Porque lo primero que harán será un contacto. Que a lo mejor buscan gente sin experiencia. Pues mira, te pueden a lo mejor dar esa oportunidad ya que controlas bien el idioma, ya que te puedes entender bien, puedes estudiar, puedes aprender y facilita un poquito la comunicación con la empresa y con cualquier compañero que necesites o lo que sea. Por otro lado, también están los que tienen mucha experiencia laboral y no tienen nada de idioma. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si tienes inglés, aunque no tengas japonés, en muchos sitios si tienes 5 o 10 años de experiencia laboral, pues te van a querer sí o sí, porque eres el puto amo, porque ya tienes un buen currículum labrado, tienes el culo pelado, sabes un montón y bueno, te van a querer, es lo que hay. Y en mi caso, 50-50. Tengo parte del idioma, tengo un poquito de experiencia y entre ellos, pues no hago mucho, pero bueno. Y entre ellos pues se va haciendo algo, lo que se puede y demás. En el caso de otras candidaturas, por ejemplo para tema de profesores, de inglés, de español y demás, a veces te piden títulos, a veces no te piden títulos. Por ejemplo, yo he tenido entrevistas para escuelas de inglés donde no me han pedido título alguno, simplemente con la capacidad de hablar y poder expresarme tanto en inglés como en japonés, ya les vale. De hecho, tengo una entrevista para un baito, creo que es un baito, no estoy seguro, no me lo han dejado del todo claro, para ello. Así que, bueno, me vendría bastante bien para ir tirando hasta que encuentre el trabajo de lo mío, que es para lo que vine, para lo que quiero estar aquí y demás. Quiero trabajar de programador y seguir pudiendo formándome, ¿verdad? Y seguir poder formándome. Joder, cuántas veces meto la pata en este vídeo. Y nada más, no hay mucho más que contaros. Ya os haré un vídeo sobre cómo ha sido conseguir la casa, que os lo dije ya también en el anterior vídeo. Pero es que no he tenido tiempo, la verdad es que no hemos parado. A la hora de mudanza y demás, ya os lo contaré en el próximo vídeo. Ha sido una pequeña gran odisea. Pero ha sido muy divertido, por fin tenemos casa, por fin podemos estar estables, pronto tendremos internet. Por ahora, gracias al vecino muy majo de enfrente, podemos contar con su red y a través del teléfono mío móvil utilizarlo de módem para toda la casa. Así que bueno, por ahora eso es lo que tenemos. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho sobre el tema laboral aquí en Japón. Ha sido un poquito enfocado hacia los programadores más bien, pero bueno, en general para cualquier trabajo creo que la mecánica puede ser similar, porque de hecho los reclutadores se dedican no solamente al tema de IT, también hay temas de marketing, de ventas, hay un montón de cosas, de medicina. Así que mejor que utilizar empresas tipo Hello Work y demás, que sí, están muy bonitas, están ahí, es otra vía, yo os instaría que buscarais recruiters. Es lo mejor que podéis hacer. Y nada, eso. Hasta aquí el vídeo de hoy. Darle like si os ha gustado, compartirlo y nos vemos en el siguiente. Bye.